Maduro llama a Estados Unidos al diálogo pese a sus constantes ataques. Aunque los ataques estadounidenses continúan en Venezuela, el presidente bolivariano reiteró su llamado al diálogo con el gobierno de Trump. Reitero mi llamado al diálogo con el gobierno de Estados Unidos a pesar de los constantes ataques al país, dijo el martes el presidente venezolano Nicolás Maduro en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, capital. El presidente reiteró el llamado luego del anuncio de la diplomacia venezolana el mismo día en que los miembros del personal diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela no podían permanecer en el país más allá del viernes. Maduro también recordó que el día anterior había sido notificado al modelo económico estadounidense. En Venezuela, James Story, se cerraron las negociaciones en la República Bolivariana, dijo. Sin embargo, el presidente dijo que quería que los dos países continuaran dialogando a través de sus embajadores ante la ONU. Deseo una relación de respeto, de prestigio, de cooperación en el marco del derecho internacional con los Estados Unidos de América, agregó. Justo ayer, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo reaccionó ante el anuncio de la salida de su diplomático venezolano y declaró que su presencia en el terreno se había convertido en un factor limitante para la política exterior de Washington. Estados Unidos ordenó y destituyó a algunos miembros de su personal diplomático el 24 de enero, un día después de expresar su apoyo inmediato al llamado presidente a cargo venezolano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, controlado por la oposición. Las relaciones entre los dos países se han tensado considerablemente después de la proclamación de Guaidó, en gran parte debido a las repetidas amenazas de los Estados Unidos contra el gobierno de Caracas. En otras noticias, los analistas de la industria dicen que es improbable una acción que cause un corte de energía de esta magnitud. El gobierno venezolano afirma ser víctima de un sabotaje cibernético organizado por Estados Unidos contra la central hidroeléctrica principal, que ha dejado el país en la oscuridad desde la tarde del jueves. Los expertos dicen que un ataque de estas características es posible pero poco probable. La falla que ocurrió el jueves a las 4:50 de la tarde afectó a la planta Simón Bolívar, la presa Guri, ubicada en un afluente del Oronico en el estado de Bolívar, en el sur del país, y la cuarta represa hidroeléctrica más grande del mundo. Para Jess Middleton, director de The Bold, que se especializa en la protección de datos y el cifrado de transacciones financieras, es relativamente fácil atacar esas instalaciones mediante la inyección de un virus, una acción que se puede ejecutar, según él, por un acto estatal. En diciembre de 2016, un ataque cibernético en Ucrania, probablemente usando un virus, dejó parte de Kiev, la capital, sin electricidad durante más de una hora para atacar la red de un panel de control. Debe atacar el sistema que lo hace funcionar, por ejemplo, intentando sobrecargarlo, impidiendo una de las funciones de seguridad diseñadas para evitar este tipo de problemas, dijo Middleton. Por ejemplo, dijo también que los expertos creen que el virus Extronic habría dañado cerca de una quinta parte del programa nuclear iraní en 2010. Simplemente encuentre una manera de inyectar un virus en las computadoras que controlan cualquier sistema industrial. Debe para forzar la sobrecarga y se lleva a un estado tal que es imposible detenerlo manualmente, explicó. Rusia actuó de manera similar durante el ataque en Ucrania y el virus que se usó luego migró y atacó los sistemas de Maersk y FedEx, compañías de transporte internacional, causándoles cientos de millones de dólares en daños, agregó el analista. Red bastante frágil, pero reconocer a Venezuela probablemente se deba a una falla técnica, dijo el experto consultado en Hong Kong. Un sabotaje encabezado por Washington parece poco probable, dijo James Lewis, experto en ciberseguridad en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales con sede en Washington. Los Estados Unidos generalmente actúan en los campos de finanzas e internet, no de electricidad. ¿Qué ganaríamos y por qué haríamos el trabajo?, él pregunta. Otros expertos en ciberseguridad, el francés Loïc Guesset de Trend Micro, dice que es muy posible que una planta en Venezuela haya sido un objeto de ciberataque estatal, un escenario en el que todos los operadores principales están preparados. Los sistemas de Venezuela son viejos y toda la red debe ser muy frágil. Un ataque limitado puede tener enormes consecuencias, agregó. Pero por ahora no estoy al tanto de ninguna señal obvia que sugiera un ataque cibernético, concluyó. Venezuela está sumida en una grave crisis económica debido a una contracción del 50% de su PIB de 2014 y una hiperinflación de 8 dígitos que el FMI pronostica en
10 millones de por ciento este año. La oposición acusa al gobierno de ser negligente en el mantenimiento de la infraestructura de la red de energía del país, con el resultado de que los cortes de energía son comunes, especialmente en el país. Pero nunca ha ocurrido un evento tan largo y masivo. Los analistas también culpan al gobierno por descuidar el mantenimiento y la administración de las inversiones necesarias en el sector eléctrico. Conociendo a Venezuela, es más seguro que esto se debe a una falla técnica. La central hidroeléctrica Guri, de 1.300 metros de ancho y 602 metros de altura, comenzó a funcionar en 1978 y se amplió en 1986 con un segundo piso. Hoy en día está bajo la administración de la corporación estatal Corpoelec y tiene una capacidad de 10.200 megavatios según datos de 2007 para abastecer al 70% de Venezuela. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro aceleró su metamorfosis en una dictadura sangrienta en 2018, aumentando el uso de la tortura, los grupos paramilitares mortales y las ejecuciones extrajudiciales para mantener a la sociedad bajo el puño de hierro, dijo el miércoles el gobierno de Estados Unidos. En su informe anual sobre derechos humanos, el Departamento del Tesoro informó que el país sudamericano había experimentado un aumento en las violaciones de derechos humanos el año pasado, una tendencia que se ha fortalecido. Después del ataque al dron que tuvo lugar en el 4 de agosto en Caracas, el informe también menciona 2 muertes atribuibles a las fuerzas represivas del régimen que sacudieron la opinión pública nacional, la ejecución extrajudicial de la policía insurgente Óscar Pérez y la misteriosa muerte del asesor Fernando Albán bajo la custodia del Servicio de Inteligencia Nacional Bolivariano, SEBIN. La evaluación anual también advirtió sobre las duras condiciones en que los presos, incluidos los encarcelados por razones políticas, se encuentran recluidos en las cárceles de todo el país. Las condiciones de la prisión en general son duras o amenazan la vida debido al hacinamiento externo, la escasez de alimentos, el saneamiento inadecuado y la atención médica, la violencia sistémica y la infraestructura deficiente, dice el documento. Las pandillas armadas en realidad controlan algunas de las cárceles en las que están, dice el informe, y agrega que las condiciones más adversas son los centros de detención temporal utilizados antes del procedimiento, como las prisiones en las estaciones de policías. El informe señaló que 147 personas menores de 20 años habían sido asesinadas en el área metropolitana de Caracas entre enero y agosto. De este total, 65 asesinatos fueron cometidos por la policía. Las Fuerzas de Acción Especial FAES, un grupo creado por Maduro en 2017 para reprimir a las pandillas terroristas que participaron en las protestas contra el régimen de ese año, continuaron siendo una de las unidades más mortíferas, que cubre casi un tercio de todas las ejecuciones extrajudiciales, dice el informe. Las ejecuciones extrajudiciales también se han atribuido a otras entidades, incluidas las fuerzas policiales nacionales, estatales y municipales, así como las fuerzas armadas y grupos paramilitares conocidos en Venezuela como colectivos. Resistencia a la autoridad. Los asesinatos cometidos por la policía a menudo se clasifican en los registros como actos de resistencia a la autoridad. Al analizar la situación de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el informe señala que tales prácticas son comunes en Venezuela, aunque las organizaciones no gubernamentales que operan en el país señalan que cientos de casos no se reportan a las instituciones, porque las víctimas temen las represalias. El informe señaló, citando informes de la prensa, que los detenidos son golpeados y sometidos a tratos inhumanos con frecuencia por varias policías y organizaciones militares en el país. Los casos de trato cruel a menudo implicaban la negativa de las autoridades a permitir que los detenidos recibieran tratamiento médico y la práctica de mantener a los reclusos en régimen de aislamiento por largos periodos. Esta última práctica es más común entre los presos políticos. El estudio también destacó los informes de ONG que denunciaron el hecho de que las personas detenidas son frecuentes víctimas de abuso sexual y amenazas de muerte por parte de las autoridades. Tamara Suju, directora ejecutiva del Instituto para el Estudio de América Latina, CASLA, y el abogado de derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez, presentaron a la Corte Penal Internacional 357 casos de violencia física, tortura y presunta violencia contra presos políticos. De este total, 190 casos incluyeron casos de violación o abuso sexual. Los arrestos arbitrarios han continuado en Venezuela,
aunque han disminuido en comparación con el número total registrado en 2017. Esto puede explicarse por el hecho de que en 2017 el país experimentó otro día de eventos a nivel nacional que no tuvo lugar en 2018. Sin embargo, los datos proporcionados por organizaciones no gubernamentales indican un total de 498 detenciones de este tipo. Además, el Departamento de Estado advirtió sobre un aumento en las medidas del régimen para restringir la libertad de expresión en el país, incluidas las operaciones para bloquear las señales de las estaciones privadas de radio y televisión para limitar el acceso a los medios de comunicación.